Shalom, te habla Nil Vélez. Hoy quiero, mi querido hermano, decirte que aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, todo está bien. Sí, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Sí, poder ante las circunstancias decir, todo está bien. En el Viejo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, hay una historia de una mujer sunamita, que era de buen corazón y todos los días pues invitaba al profeta Eliseo que cenara en su casa, que se alimentara en su casa. Dice la Biblia que insistentemente le invitaba a que cenara en su casa. Luego pues vio que el profeta pasaba siempre por ahí y va donde el esposo y le convence al esposo que en la parte de arriba de la casa pues construyeran una habitación, y no solo la construyeran, que la amueblaran. ¿Sí? Pusieron cama, pusieron mesa, silla, para que cuando le cayera la noche, pues ahí se pudiera quedar. Yo siempre hablo algo, ¿verdad? Siempre digo que si tú quieres ver bendición en tu vida, es importante que tú aprendas a medir. La Biblia habla de medidas y nos dice que de la forma que nosotros medimos, así nosotros vamos a ser medidos. Sí, yo creo en la ley de la bendición. Le dijo Dios a Abraham así de esta forma: te bendigo para que seas bendición. Sabes, si entendiéramos que todo lo que nosotros tenemos, lo que tú y yo tenemos, lo provee Dios. Sí, todo lo que tenemos lo provee Dios. Y Dios nos bendice con el propósito de que nosotros seamos bendición. Sí, atento con esa parte en la que a veces recibimos mucho del Señor, pero a veces somos egoístas con las cosas que recibimos y no las queremos compartir con nadie. Si supiera que esto es como un gran círculo, ¿verdad? El símbolo de círculo es algo que no tiene fin. Que Dios pues nos bendice con el propósito de nosotros ser bendición. Y en el momento que nosotros bendecimos, Dios vuelve a bendecirnos. Sí, así es, mi querido hermano. La Biblia dice que Dios bendice a aquel que da con alegría. Sí, aquel que es un buen administrador de los bienes de Dios. Dios le bendice. Yo siempre digo a las personas, tú quieres que Dios supla tus necesidades, suple la necesidad de otro primero. Tú quieres que Dios te sane, visite enfermos, cuida de enfermos. Tú quieres que Dios te proteja, protege a otro. Tú quieres que Dios te cuida a otro. ¿Sí? Así como tú eres con aquel, así Dios será contigo. Pues esta mujer insistía todos los días que este hombre comiera en su casa. Y luego le fabricó una habitación, convence a su esposo para que hicieran esta habitación para este hombre de Dios. Sí, ella descubrió que era un hombre de Dios y bueno, cuidaron de él. Pues ahora, pues este profeta se ve comprometido en tener que bendecir a esta mujer. Y algo grande de Dios es que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6 que antes que tú se lo pidas, ya Dios lo sabe. Dios conoce cuál es la necesidad que tú tienes. Por eso yo le digo a los hermanos, el secreto está en que tú y yo tengamos una relación con Dios. Porque ese Dios que ahora es tu amigo, que está contigo, ¿verdad? Pues tú tienes esta relación con Él. Este Dios que lo ve todo, lo sabe todo, antes que tú se lo pidas, Él ya conoce tu necesidad. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Donde está Dios no pueden haber necesidades. Él inmediatamente entra a suplirlas. Sí, esto es una condición que experimentaban Adán y Eva cuando fueron creados. Sí, fueron puestos en un lugar que nosotros llamamos el huerto del jardín o el jardín de Edén. Y era un lugar donde ellos pues ahí lo tenían todo. Lo tenían todo. Y para asegurar de que ellos lo tuvieran todo, pues Dios mismo va a habitar en ese lugar para garantizar de que ellos estuvieran todo. Porque Dios los coloca en un lugar donde lo tenían todo, lo poseían todo, porque nosotros fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Algo que yo he visto, mi querido hermano, es que si existen en nosotros alguna preocupación, es bien difícil
que nosotros alabemos, glorifiquemos al Señor, adoremos al Señor. Sí, Dios sabía que el hombre tenía que estar libre de preocupación para que pudiera concentrarse en el propósito por el cual fue creado. Sí, fuimos creados para adorar al Señor. Pues esto pues lo podemos ver inmediatamente en la palabra de Dios. Dios crea al hombre primero. Y no es Adán que le dice a Dios, yo estoy solo, Señor, dame una compañera. ¿Quién vio la necesidad? Dios. Y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó la mujer para acompañar al hombre en su soledad. Sí, Dios ve nuestras necesidades y inmediatamente entra a suplirla. Por eso que es importante, ¿verdad?, que nosotros pues estemos viviendo una relación con Dios, que seamos amigos de Dios, que Él esté presente en nuestra vida, de que nosotros le seamos obedientes. Hay promesas, ¿verdad?, de estas bendiciones que vendrán sobre nosotros y que nos alcanzarán si nosotros estamos cumpliendo, ¿sí? Cumpliendo con los mandatos de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 28 dice, guarda mis mandatos y estatutos y sobre ti vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. En ningún momento dice, pedirás a Dios para que supla tus necesidades. No, dice que si nosotros estamos cumpliendo con los mandatos y estatutos de Dios, si le somos obedientes, si somos amigos de Dios y tenemos una relación con Dios, pues ese Dios que ahora está con nosotros, por nuestro estado de gracia, ese Dios suplirá nuestras necesidades. Bueno, ahora este profeta se ve comprometido en tener que devolverle la bendición a esta mujer. Ella había sido bendición en la vida de él y su criado, y ahora ellos tenían que bendecirle. Bueno, viene el profeta y le dice a su criado, veo que esta mujer ha estado bien pendiente de nosotros, muy atenta a nosotros. ¿Qué querrá? ¿Quiere quizás que intercedamos por ella ante el rey o ante el general? ¿Qué favor busca ella? Ve y pregúntale. Y fueron a preguntarle. Y ella le dijo, no, mira, yo soy una mujer que habito en medio de mi pueblo, en medio de mi gente, como diciendo, yo estoy bien cuidada, yo tengo todo, tengo lo suficiente, no me falta nada y tengo gente que me cuida si aparece alguna necesidad. O sea, lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo por necesidad. Dice el libro de Corintios, o la carta de Corintios, que cuando nosotros vayamos a dar, pues no lo hagamos de mala forma o por necesidad, sino que lo demos con todo alegría. ¿Sí? Esta mujer no lo hacía con ningún interés, no era una interesada. Ella lo estaba haciendo porque le salía del corazón. Cuando nosotros hagamos favores, cuando nosotros queramos hacer el bien por otra persona, no lo hagamos con ningún tipo de interés. Hazlo porque te nace de tu corazón hacerlo. Y tú verás, mi querido hermano, cómo el Señor te va a multiplicar, cómo Dios te va a bendecir. Bueno, esta señora dice, yo no tengo ninguna necesidad. Pero este hombre tenía que bendecirle, el profeta tenía que bendecir a esta mujer. Y buscaron y encontraron la necesidad que ella tenía. ¿Cuál era? No podía tener hijos. ¿Sí? Y le dijeron, bueno, el año siguiente estarás abrazando tu bendición. Y aunque ella pues en momentos quizás no lo creía o quizás se ofendió porque no lo estaba haciendo con ningún interés. No me digas esas cosas porque no lo estoy haciendo con ese interés. Bueno, la profecía le alcanzó. El año siguiente, le nació este hijo. ¿Sabes? Lo bueno que es esto es que de las bendiciones de Dios es como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11, ¿verdad? Que nos habla sobre llevar nuestras ofrendas al templo y para que exista alimento en la casa del Señor. Ese es el único lugar en la Biblia donde Dios nos permite incluso para que nosotros lo pongamos a prueba, y es con, ¿verdad?, las ofrendas. Dice el Señor, pues ponedme a prueba en esto y a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendiciones sobre ti hasta que abunden. Bueno, todo el mundo lee ese versículo, ¿verdad? Pero no leen el versículo que le sigue. El versículo que le sigue dice, y reprenderé de vosotros al devorador para que ya no destruya el fruto de tu tierra. Sí, Dios no solo te promete bendecir, sino que promete cuidar de esa bendición.
Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos eso. Lo que Dios da viene con la protección de Dios. Sí, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y queriendo detener la gloria de Dios, queriendo detener esa bendición, ¿verdad? Porque al final Dios es el que es glorificado a través de todo esto. Pero Dios promete proteger. Dios promete bendecirnos. Bendito sea Dios. Amén. Y bueno, pues sucede que el niño crece y va a estar con la familia y va a estar con su padre. Y un día trabajando con su padre, pues el niño empieza a quejarse de dolores de cabeza. Sí, de dolores de cabeza. Y empieza a decirle, papá, me duele la cabeza. Y el papá le dice a sus criados que estaban trabajando, le dice, pues llévenlo donde su mamá, ¿verdad? Porque el niño no se siente bien, llévenlo allá donde su mamá. Y bueno, lo llevaron y el niño, estando en la casa, puso su cabeza sobre las piernas de su mamá y su mamá, sobándole la cabeza, dice la Biblia que a eso del mediodía, pues el niño se murió. El niño se murió. Yo le quería hablar sobre esta historia porque vemos a una mujer, ¿verdad? Creyente, ejerciendo fe cuando más nos toca ejercerla. Sí, este niño se muere en sus piernas y esta mujer no se va a mortificar, no se va a preocupar, sino que toma la criatura y va a la habitación del profeta y entra a la habitación y lo acuesta sobre la cama del profeta. Luego cerró la habitación de ese lugar. Interesante todo eso que ella está haciendo. Esa habitación representa a Dios. Y ella tiene un problema, le surgió un problema, su hijo, lo más que quiere, ¿verdad? Ha muerto y cualquier madre se mortificaría, se desesperaría, pero no, ella va a tomar su problema, su preocupación y va a hacer lo que tenemos que todos hacer. ¿Sabe? Cuando surjan problemas, cuando surjan circunstancias, cuando lleguen ¿verdad? Estas tormentas a nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es acudir a Dios. Sí. Así como los discípulos, estaba Jesús durmiendo en la popa de la barca y se forma esta tormenta, esta tempestad y la barca se está llenando de agua y se está hundiendo. ¿Qué hicieron ellos? Fueron donde Jesucristo y lo despertaron. Claro, le dijeron, no te importa que nos hundimos, ¿no? ¿Verdad? Y Jesús se levanta y manda callar la tormenta y le reprende por su poca fe. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que acudir a Dios que está con nosotros, que está siempre con nosotros. Dice la primera de Pedro 5:7, depositando en Él, depositemos en Él todas nuestras preocupaciones, pues Él cuidará de nosotros. Deposita en mí vuestras ansiedades, pues yo tendré cuidado de vosotros. Sí, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Sí, el diablo quiere verte llorando, quiere verte mortificado, quiere verte estresado, desesperado, quiere verte corriendo de un lado a otro, buscando a veces soluciones fuera de Dios, que cuando hacemos eso, tomamos esos arranques, ¿verdad? Esas reacciones en temor, a veces lo que hacemos es empeorar el problema, causar más problemas, añadirle más al problema que ha llegado a nuestra vida. Y lo que debemos de hacer es aprender a descansar en Dios. Si tienes un problema, una preocupación, mira, deposítaselo, entrégaselo, confíaselo a Él, confíaselo. Tú tienes que tener esa capacidad de poder confiarle al Señor ese problema. ¿Y sabes qué? Aprender a dejarlo ser Dios. Quizás eso requiere que tú dejes de ser para que Él pueda hacer, pero dale la oportunidad. Y tú verás lo que ese Dios es capaz de hacer cuando se le da esa oportunidad. Pues ¿sabes qué? Ella va donde su esposo y... quiero terminar con esto de la habitación. Lo depositó y luego cerró la puerta de ese lugar, ¿verdad? Como no dejando que nada contaminara, que nada
le preocupara, pues ella cierra la puerta de ese lugar. Y a veces cuando nosotros depositamos en el Señor, nosotros tenemos que dejar nosotros de hacer y dejar que Dios haga y bueno, darle la oportunidad a Dios que Él pueda hacer. Bueno, esta mujer ahora va donde su esposo y cuando llega donde su esposo, mira lo que ella le va a decir, ¿verdad? Le va a decir, préstame 2 de tus empleados, de tus siervos y para que me acompañen a mí, porque voy a ir donde el profeta. El esposo inmediatamente pues le cuestiona y le dice, ¿por qué? ¿Por qué vas a molestar a ese hombre? Hoy no es sábado, ni tampoco la luna está nueva. ¿Por qué le dice eso? Porque ese era el tiempo donde todos se reunían para escuchar los mensajes que Dios daba a este hombre. Y no era ninguno de esos días, no era el día de la reunión, no era el día de la asamblea, no era el día del cenáculo. ¿Sabes? Dios siempre está con nosotros, siempre, no importa el día y a dónde estés, a dónde te encuentres o la hora en cual te encuentres, Dios siempre está contigo. Y bueno, ella le va a decir así, ten paz, mira cómo le habla a él, ten paz, solo dame los siervos, tú ten paz. Interesante es que en ningún momento le va a decir a este hombre que su hijo se ha muerto, en ningún momento. ¿Para qué? ¿Para qué preocupar a este hombre? ¿Para qué mortificar a este hombre? Ya era suficiente lo que ella estaba viviendo y lo que ella estaba sintiendo era suficiente. ¿Para qué contaminar el ambiente? ¿Para qué robarle la fe a otra persona? A veces a nosotros se nos olvida que fuimos comisionados para llevar la buena nueva alrededor del mundo. Y a veces lo menos que hacemos es eso, llevar buena nueva. A veces lo que hacemos es contaminar el ambiente con tantas cosas negativas. Y a veces nos dejamos usar por el enemigo. No solo nos roba a nosotros la gloria de Dios, sino que ahora nos utiliza a nosotros para robarle la gloria de Dios a otro. Sí. Esta mujer no va a hablar nada más. No solo le va a pedir que le prestara a estos hombres, y no va a divulgar el problema. Y te voy a explicar por qué no va a divulgar el problema. Porque ella entregó en aquella cama su problema a Dios. Se lo entregó. Ella lo depositó. Cuando lo puso en aquella cama, significa, en aquella habitación que significa Dios, representa a Dios. Cuando le entregó su problema a Dios, pues ya el problema lo tenía a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Si se lo entregamos a Dios, tenemos que dejar que Dios obre. A veces lo que hacemos nosotros es decimos entregar a Dios, pero vivimos mortificados, vivimos desesperados, vivimos queriendo nosotros acelerar el proceso, queriendo a veces nosotros pues empezar a obrar y a suplir la necesidad humanamente y no por Dios. Y a veces lo que hacemos es estorbar. Y a veces nos metemos en los asuntos que no nos corresponden. Yo siempre digo a los hermanos, no seas un metiche, no seas un metiche. A veces nos metemos, mi querido hermano, antes de tiempo nos metemos a solucionar, antes de que Dios pueda obrar. Ya nosotros estamos queriendo hacer las cosas que le corresponden a Dios hacer, y necesitamos aprender a descansar en Dios y esperar, sí, mantenerte quieto hasta que tú veas, ¿verdad?, la salvación que Dios hoy hará en medio de nosotros, como le dijo Moisés al pueblo de Israel. Quédense inquietos. Bueno, ella no le va a divulgar nada y se fue con los siervos y ya iban llegando hasta donde vivía el profeta, o donde estaba el profeta. Y el profeta los ve a ellos de lejos venir y le dice al criado, ahí veo la mujer tsunamita, ve donde ella y pregúntale primero cómo está ella, luego pregúntale por su esposo y luego al final pregúntale por su hijo. Y así su criado fue donde estaba la mujer y llega donde ella y le dice, mujer, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu hijo? Y escucha cómo ella responde. Le dice, todo está bien, todo está bien. Yo quiero que tú lo puedas decir hoy. Yo quiero que tú dijeras conmigo, todo está bien. ¿Sí? Quizás estás experimentando muchas pruebas, estás experimentando muchas circunstancias, quizás estás experimentando situaciones muy difíciles. En este momento que estoy haciendo este video, nosotros estamos viviendo una pandemia mundial, un virus que ha afectado todo el mundo y todas las vidas de todo ser humano.
Sí, nuestras vidas están en este momento en un stop, ¿verdad? Está detenida en este momento. Y muchos cambios han venido a nuestras vidas. Y bueno, quizás en este momento yo decirte, mira, levanta tus manos y decir, todo está bien, quizás te cueste, porque quizás estás experimentando muchas cosas en tu vida que donde tú sabes, ¿verdad?, que nada está bien. ¿Cómo estás tú?, le dijo el profeta. ¿Cómo estaba ella? Su hijo había muerto, lo más que quería. Ella no pedía esta bendición. Dios se la concedió y me imagino que ella estaba feliz y agradecida por esta bendición, y ahora su hijo había muerto. ¿Cómo estaba ella? Destruida, destrozada. Es la madre de esta criatura. Sin embargo, cuando le preguntó, dijo, todo está bien. ¿Y por qué respondió de esa forma? Porque el problema lo tenía Dios. Y ella sabía que si Dios tenía el problema, pues todo estaba bien. Cuando ella lo depositó en aquella cama y cerró la puerta de esa habitación, ya para ella ese problema no era de ella, era de Dios. Y como es de Dios, pues todo está bien. Todo está bien. Le preguntó, ¿y tu esposo? Su esposo ni sabía el problema. Cuando este hombre lo supiera, se iba a volver loco. Loco se volvería. María, imagínate. ¿Cómo estaba su esposo? Ella dijo, todo está bien. ¿Y cómo está tu hijo? Todo está bien. Su hijo estaba muerto, hermano, muerto. ¿Qué estaba bien? Nada estaba bien. Pero para ella todo estaba bien porque ese problema no era de ella, era de Dios. Se lo había entregado a Dios, sí. Y como lo tenía Dios, ella estaba creyendo que Dios iba a obrar en esa situación. Sí. Llegaron donde está el profeta, se enteraron de toda la situación y el profeta le acompañó y llegaron a su casa y el profeta entró a esa habitación, se acostó sobre la criatura y aquella criatura que estaba muerta regresó a la vida. Sí, mi querido hermano, yo no sé qué tú estás experimentando en este momento, cuál es tu problema, cuál es tu circunstancia, cuáles son las tormentas, ¿verdad?, que se han despertado en tu vida. Pues ese es el tiempo, mi querido hermano, de entregar ese problema, de entregárselo al Señor. Es el tiempo de tú dejar de ser para que Él pueda hacer. ¿Sí? Si tú puedes creer, es la pregunta que Jesús le hizo a un hombre. Si tú puedes creer, todo es posible. Sí, nuestra habilidad de creer, de poder descansar en Dios es lo que hace que los milagros ocurran. Es lo que hace que las bendiciones nos alcancen. Es lo que hace que el testimonio aparezca. Yo te invito en este momento, si estás viendo este video, a que tú le entregues ese problema al Señor. A que tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Hoy yo voy a creer en ti. Hoy yo voy a esperar en ti. Y que tú deposites, como hizo esta mujer, ¿verdad?, en la cama del profeta, que tú deposites en Dios ese problema y cierre ese lugar, confiándole a Dios ese problema, creyendo que Él va a obrar, creyendo que Él va a hacer. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Yo creo que si tú eres capaz de hacer eso, tú vas a ver la gloria de Dios. Hoy hacerlo, mi querido hermano. Y tú verás cómo Dios hoy te va a bendecir. En el nombre de Jesús, yo creo que hoy tú vas a contemplar la gloria de Él. Shalom.